Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta materia de cultura maya. El día de hoy vamos a trabajar los mayas. Específicamente vamos a identificar la organización política, social y económica. El objetivo, el aprendizaje que ustedes deben de tener históricamente hablando es reconocer las características de la organización política, social y económica de los mayas. Recordemos que toda sociedad, toda comunidad, para poder subsistir, para poder sobrevivir, para poder alcanzar su desarrollo y su apogeo, siempre debe de tener un mínimo de organización. Esta organización se aplica en el ámbito de las personas que detentan el poder, o sea, de los gobernantes, y por lo tanto estamos hablando de la organización política. La organización social se refiere a la diversidad de clases sociales que se encuentran distribuidas en una determinada comunidad, sociedad o pueblo. Y la organización económica se refiere a todas aquellas actividades económicas, como su nombre lo dice, que se van a llevar a cabo dentro de una comunidad para que estas personas puedan subsistir. Dentro de la organización política podemos identificar que cada uno de los periodos históricos que hemos estudiado previamente, que son el preclásico, el clásico y el posclásico, tienen unas características propias, tanto de la organización política como de la social, como de la económica. Vamos a enfocarnos en las características del periodo posclásico, ¿ok? Podemos identificar que dentro de este periodo histórico del posclásico, en lo referente a la organización política, la comunidad se organizó en un gran número de entidades llamadas Kushkavales. A comienzos del siglo XVI, las capitales que se podían distinguir claramente eran Calquiní, Chichen Itzá, Calotmul, Cozumel, Sotuta. Dentro de la organización política tenemos en la cima el jefe, el que ostenta el poder, al gran señor o al Halachwinik. Debajo tenemos al Batap o al cacique y hasta en el rango inferior de la organización política, en la base de la política, tenemos el Skuchtail, que también se le llamaba parcialidades. Entonces, podemos identificar en esta pirámide, en la cima, al gran señor o Halachwinik, en medio al Batap o cacique y en la base al Kushtel o parcialidad. Estas son las organizaciones políticas durante este periodo. El gran señor Ojalachwinik era el máximo gobernante de una ciudad-estado. Su cargo era hereditario y se transmitía al hijo mayor. Su principal símbolo de poder era el centro de maniquí, un bastón ceremonial que tenía la figura de Kawil, el dios de la vida. ¿Qué significa Halachwinik? Significa hombre verdadero. Era representante de Dios en la tierra y también el guía religioso, civil y militar. Él ostentaba los poderes en todos los aspectos, ¿ok? Y obviamente su familia también gozaba de este prestigio. Era apoyado por la clase sacerdotal, por los nobles y por los guerreros. Entonces tenemos en la cima del poder político al Halachwinik o Gran Señor. El Batapo cacique, ¿quién era? Este Batap o cacique que ya durante el periodo de colonización fue muy importante, era la principal autoridad local y gozaba de autonomía administrativa, aunque estaba subordinado a la relación política que mantenía con el linaje del Jalachuinico, o sea, el que seguía en cuanto a poder. La historia de estos personajes y de las unidades que conformaron es oscura. Sin embargo, es posible determinar que muchos de ellos pudieron pasar a condición de dependientes de alguna de las capitales mediante alianzas de carácter político o matrimonial. Los menos poderosos posiblemente fueron anexados o simplemente conquistados. De una u otra manera, durante el último siglo de vida prehispánica, la presencia de estos Bataboc autónomos fue muy importante en el territorio peninsular. Y repito y reitero,
durante la colonización de los españoles, los caciques tuvieron un papel primordial e importante para el control de los habitantes. En la base o en la cima de la pirámide de la organización política tenemos a los Kushtail o parcialidad, que era una unidad administrativa y encargada de proveer fuerza de trabajo y productos a la élite. Era también una entidad militar, pues era el sustento de la organización de los ejércitos en tiempo de guerra. Entonces ya hemos visto, hemos desarrollado cuáles son las tres grandes clases, las tres grandes rangos que integran esta organización política: el gran señor, el patapo cacique y el cushtel o parcialidad. En cuanto a la organización social, como introducción, te voy a hacer esta pregunta. ¿Has notado que en la actualidad se piensa que está mal hacer diferencias entre las personas, ya que todos tenemos los mismos derechos? Pues a los mayas les parecía normal que existieran grandes desigualdades sociales y su forma de vestir hacía que se notaran aún más las diferencias entre las personas. Las fuentes históricas señalan que socialmente hablando existían ciertas diferencias entre determinadas familias y la gente común. Inclusive en las características de las casas se podrían vislumbrar estas diferencias en cuanto a la variedad del tamaño y calidad de sus construcciones, igual en los bienes que poseían, en los tipos de alimentos que consumían. Podemos distinguir entonces entre los mayas 4 clases sociales: la nobleza, los sacerdotes, el pueblo, los plebeyos y los esclavos. En sentido general, la mayor parte del pueblo vestía muy sencillos, las mujeres con el hil o una falda y su manto, y los hombres con una especie de calzón llamado patí. Sin embargo, la nobleza utilizaba ricos y complicados atuendos bordados con plumas y gemas. Por eso te mencionaba hace un momento que la vestimenta era una de las características principales en las clases sociales para los mayas. En la cima de esta pirámide social, dentro de la nobleza, el máximo era el gran señor o el Halachunik, que ya habíamos comentado que significa hombre verdadero. Era el soberano absoluto, la máxima autoridad política. Se encargaba no solamente de regir y regular el aspecto político, dictando leyes, administrando la justicia y organizando el comercio, sino que también gobernaba, tenía la asesoría de un gran consejo integrado por los principales jefes de la aldea y sacerdotes. Se consideraba a sí mismo un ser divino entre los mortales. Él consideraba que era un intermediario entre los dioses y los seres humanos. Vivía en un palacio rodeado de sirvientes y esclavos, músicos, bailarines y una especie de bufones amenizaban sus momentos de esparcimiento. Entonces tenemos que el Halazunik no solamente era el jefe en todo su esplendor en el ámbito político, sino que también, socialmente hablando, estaba en la cúspide o en la pirámide dentro de los nobles. Habían diversos elementos que hacían distintivos sus poderes. La monarquía teocrática maya estaba fundada en la exhibición del poder, muchas veces basada en la violencia física. Dentro de los distintivos simbólicos que tenían las personas de la nobleza, en este caso estamos hablando del Halafinik, es un centro con la efigie del dios Kawil, que es el señor de las dinastías, la transformación y las visiones, y un tocado que estaba adornado de plumas doradas y verdes del quetzal. Dentro del segundo rango de jerarquía en la organización social tenemos a los sacerdotes. Los sacerdotes mayas también tenían un gran impacto y un gran poder sobre la comunidad. Constituía la segunda en instancia e importancia jerárquica y su influencia era muy notoria. El sumo sacerdote se llamaba Ahuacam.
Poseía los secretos de la ciencia astronómica, redactaba los códices, organizaba los templos. Los sacerdotes eran la clase más culta, ya que sabían leer y organizaban el calendario mediante la astronomía y las matemáticas. Además, se dedicaban al estudio de la arquitectura. En el tercer rango de la pirámide de la organización social de los mayas, tenemos a los plebeyos o a la gente común del pueblo. Estos se encontraban integrados por los artesanos y los campesinos, quienes debían trabajar, pagar tributos a la nobleza, tanto civil como religiosa. Por lo general, los campesinos se encontraban en las selvas, agrupados en pequeñas comunidades, vivían a bastante distancia del centro de las ciudades, pero cerca de los terrenos de cultivo. Y en la base de la pirámide de la organización social, dentro del último estrato social, tenemos a los esclavos mayas, también llamados pentacooc. Podían ser prisioneros de guerra, se compraban en las poblaciones vecinas o adquirían esta cualidad los ladrones y asesinos. No gozaban de ningún derecho, estaban obligados a trabajar en propiedades particulares de la nobleza o de gente rica y eran la víctima ideal para la realización de los sacrificios humanos. Realizaban trabajos pesados como cargar el alimento y a los nobles. Entonces, estas son las cuatro rangos de personas que integran la organización social de los mayas o la pirámide social. Repito entonces, dentro de la organización social tenemos a los nobles, encabezados por Halaswinik y toda su familia, los sacerdotes, los pueblos o plebeyos y los esclavos, que forman parte de la organización social. Vamos a identificar ahora la organización económica. Como había comentado, pues se refiere a todas aquellas actividades que realizan las personas para subsistir. La base de la economía de los mayas era la agricultura. Algunos de sus cultivos base eran el maíz, los frijoles y los tubérculos. Tenían técnicas de irrigación muy avanzadas. Usaban el sistema de milpa, que consistía en el cultivo intenso y rotativo de los suelos selváticos. Y ahí existen algunas teorías de que posiblemente este haya sido una de las causas del abandono de los lugares, ¿no? Porque las tierras estaban demasiado deterioradas y ya no podían ofrecer buenos frutos en la agricultura y puede ser una de esas causas, es una de las teorías que se maneja. Practicaban el comercio con pueblos vecinos y en el interior de los productos obtenidos de la agricultura, la caza, la pesca y recursos naturales. ¿Okay? Aquí tenemos entonces algunas de las características básicas de la economía de los mayas. Entonces, el día de hoy tuvimos la oportunidad de reconocer algunas de las características básicas de la organización política, social y económica de los mayas y en base a esta información vamos a trabajar nuestro portafolio de tareas. Gracias.